Buenas tardes, hermanos. En nombre de nuestro Dios vamos a dar este estudio que lleva por título Fidelidad. Cuando hablamos de fidelidad, nuestra mente inmediatamente se va a la relación entre esposo y esposa. Pero vamos a ver qué nos dice el término fidelidad, qué significa. La fidelidad es una actitud de alguien que es fiel, constante y comprometido con respecto a los sentimientos, ideas y obligaciones que asume. Deriva de la palabra fidelitas, que significa servir a un Dios. Vamos a orar. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe. Vamos a abrir tu palabra para saber qué nos quieres dar de este alimento espiritual, suplicándote, Señor, que todo sea para edificación de nuestra vida espiritual. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La fidelidad es un término muy importante. Se utiliza mucho en nuestras vidas cotidianas, en el hogar, en el matrimonio, en el trabajo, en los negocios, en el hombre y la mujer, en el niño y el joven, el gobernante y el ciudadano, el patrón y el empleado, el comerciante y el comprador. Pero fidelidad significa más todavía para nosotros los hijos de Dios. Esta fidelidad es una cosa esencial, ¿sí?, que debe tener el cristiano, debe ser fiel. Nuestra reflexión acerca de la fidelidad se basará en 4 aspectos muy importantes de nuestra vida. El primero, en cuanto a la doctrina. El segundo, hermanos, en cuanto al amor de Cristo. El tercero, en cuanto a la obediencia. Y finalmente, el cuarto, en cuanto al servicio. Primeramente, en cuanto a la doctrina. La doctrina de Cristo está consignada de un modo final e invariable en el Nuevo Testamento, especialmente en la carta del apóstol Judas. Esta carta nos enseña, y vamos a ver solamente 2 versículos, en San Judas 20 y 21, dice de la siguiente manera: Mas vosotros, oh amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Es posible dar de la doctrina nuevas explicaciones e inclusive nuevas exposiciones, y como en este tiempo, a través de los medios tecnológicos de este avance de la ciencia, podemos expresar el Evangelio de nuestro Dios. El apóstol Pablo luchó precisamente contra los que pervertían el mensaje, la doctrina de nuestro Dios a través de Jesucristo. Timoteo es el hijo espiritual del apóstol Pablo y le enseña lo siguiente. Vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios en 1 Timoteo 4:16. Dice de la siguiente manera: Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. También en la misma carta, la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 20, nos dice de la siguiente manera: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas de vanas cosas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Como vemos en estos 2 versículos, el apóstol Pablo estaba preocupado por las falsas doctrinas
de tal forma que instruya a su hijo espiritual, Timoteo, a que guarde lo que se le ha encomendado sobre la santa doctrina, la sana doctrina de Jesucristo. Sigamos leyendo. En 2 Timoteo le dice en 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. En 2 Timoteo también 2:13 nos dice, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo sigue instruyendo a su hijo espiritual Timoteo y le recomienda que se esfuerce, sobre todo en la sana doctrina. ¿Por qué debería de esforzarse en la sana doctrina? Precisamente porque vendrán falsos profetas que apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios. Es importante, hermanos, que nuestra fe y la fidelidad de nuestra fe sea en la sana doctrina. La doctrina que solamente la encontramos en la palabra de Dios. No dejemos llevarnos por lo que el mundo nos ofrece. Hay muchas doctrinas ahora que quieren distorsionar la bendita doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros dependiéramos de nuestras propias fuerzas, no podríamos salir victoriosos. Por lo tanto, hermanos, es importante que nos encomendemos a la guía del Espíritu Santo para que nosotros podamos discernir precisamente la sana doctrina que el apóstol Pablo le estaba encomendando a su hijo espiritual Timoteo. Cuán importante es que seamos fieles a la doctrina verdadera. Esta doctrina verdadera debe ser de la salvación, de la persona de Cristo, de la inspiración divina de la Biblia, la Iglesia y sus ordenanzas. Los hombres han creído poder mejorarlas, pero la pervierten, cometen errores. Por eso es importante la fidelidad que demanda nuestro Dios de la sana doctrina. El segundo punto, en cuanto al amor de Cristo. Vamos a ver qué nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 17. Les dijo la tercera vez. Estamos hablando de Jesucristo que le habla a Simón Pedro. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y dícele, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Nuestro Señor Jesucristo tomó a Simón y llamó a su servicio, a este discípulo que, como todos sabemos, negó al Señor Jesucristo 3 veces. Pero el Señor Jesucristo, aún así, lo utiliza para predicar su evangelio. Y más aún le encomienda, apacienta a mis ovejas. Aprendamos una lección de suma importancia en esta entrevista, el amor al Salvador. Ese amor al Salvador es un requisito indispensable para el servicio del cristiano. Se demanda fidelidad del esposo, de la esposa, del hijo, del hermano, del amigo. Estas relaciones nada son sin la constancia en el amor. Aún así, en cuanto al amor a Cristo, debe ser de suma importancia nuestro amor a Cristo. ¿Para qué? Para que haya esa fidelidad. ¿Hay peligro de que se enfríe nuestro amor a Cristo? Sí, hermanos. El mundo es tan atractivo que nos pone cosas tan tentativas y que dejemos de amar a nuestro Señor y amemos las cosas del mundo. Los negocios, el dinero, la idolatría, los mitos, las costumbres, todo eso nos aleja precisamente de ser fiel a Jesucristo nuestro Señor. Y nos vamos por lo más atractivo. Vamos a ver qué nos dice
la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Tercer punto, en cuanto a la obediencia. La evidencia más segura de nuestro amor a Cristo es la obediencia de las leyes de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, nos dejó varias ordenanzas y que nosotros debemos obedecer como hijos de Dios. Dice en Juan 15:12, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Jesús dijo que obedecerle sería la característica que identificara a sus discípulos. En Juan 13:35 dice esto nuestro Señor Jesucristo: en esto conocerán todos los que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. ¿A quién debemos obedecer? Primeramente a Dios, a nuestros padres, a nuestros pastores, a nuestros jefes o patrones, a nuestras autoridades. La autoridad de la casa, la autoridad del gobierno, la autoridad de la iglesia es una de las bases fundamentales de la vida cristiana, la obediencia. Juan 15:14 nos dice: vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si hiciéramos las cosas que nos manda. ¿Qué nos manda? Que nos amemos los unos a los otros. La cuarta encomienda de fidelidad es al servicio. En la Biblia hay muchos personajes, muy importantes, que sirvieron al Señor. El patriarca Abraham, Moisés, David, Salomón, los profetas menores, los apóstoles, muchos. Pero vamos a tomar como ejemplo a un fiel servidor, el amado Gallo. Así se refiere el apóstol Juan de este siervo de Dios. En tercera de Juan 4, 5 y 6 nos dice de la siguiente manera: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad, los cuales han dado testimonio de su amor en presencia de la iglesia, a los cuales si ayudares como conviene según Dios, harás bien. De cada uno de nosotros, hermanos, nuestro Señor Jesucristo demanda cierto servicio. Hay personas que basta señalarles qué van a hacer, qué trabajo van a hacer, inmediatamente lo hacen. Pero hay personas que se niegan a hacerlo, o si lo hacen mal. Recordemos la parábola de nuestro Señor Jesucristo respecto a un padre y sus dos hijos. Le dijo: ve y trabaja en la viña. El hijo dijo: sí, voy, pero no lo hizo. El segundo hijo le dijo: ve y trabaja en la viña. Dijo: no quiero ir. Mas, remordiendo su conciencia, fue y lo hizo. ¿Quién hizo la voluntad del Padre? El cristiano debe estar siempre dispuesto a servir al Señor, aceptar lo que Él nos encargue, desempeñando de la mejor manera. Todo trabajo para el Señor, por más sencillo, hermanos, por más sencillo que sea, es de bendición para la vida espiritual del que realiza el servicio y de los hermanos que apoyan este servicio. Así como Gallo, nosotros, hermanos, debemos ser fieles y permanecer en la verdad de la doctrina, en la verdad del amor a Cristo, en la verdad, en la fidelidad de ser obedientes y serviciales. Porque haciendo esto demostramos su amor y la fidelidad de Dios. Tomemos para nosotros, hermanos, el consejo del apóstol Juan al amado Gallo. En tercera de San Juan 11 dice de la siguiente manera: amado, no sigas lo que es malo, sino lo que es bueno. El que hace bien es de Dios, mas el que hace mal no ha visto a Dios.
Hermanos, tomemos como conclusión de la fidelidad a nuestro Dios el mejor ejemplo de fidelidad es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Este ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, quien nunca claudicó y fue fiel en todo momento y hasta la muerte. Por lo tanto, hermanos, usted que nos está viendo a través de este medio, lo invito para que reconozcamos la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo, que murió por usted, que murió por mí, en la cruz del Calvario, y fue fiel hasta derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y por medio de esta muerte podemos encontrar la vida eterna. Os invito, hermanos, para que nos acerquemos a nuestro Dios y seamos fiel. Tomen esta decisión de fidelidad para con nuestro Señor Jesucristo y ser fiel hasta la muerte, y Él nos dará la corona de la vida. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por la enseñanza de tu palabra, y ayúdanos, Padre, aumentanos la fe, para que a través de la fidelidad que debemos de tener, Señor, podemos encontrarnos cara a cara frente a Jesucristo, allá en las mansiones celestiales, donde nos estás preparando un lugar para nosotros. Gracias, Padre, por esta bendición. Pues te lo agradezco en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador y Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.